Este podcast es presentado por Why Entertainment. Política, valores, religión, educación, tecnología, televisión. No apto para fanáticos. Why Entertainment. Entretenimiento inteligente. Muchísimas gracias por estar de nuevo a cuenta con nosotros en un episodio más, el número 7 de la tercera temporada de este podcast alternativo. Gracias de verdad a quienes lo escuchan, pero gracias aún más a quienes lo comparten de todas las maneras posibles. Deseamos dar las gracias públicamente a páginas como Anon Helsing México y a Suma Enlace Ciudadano por ayudarnos a dar difusión a nuestro promo del paro nacional para el 14 de octubre pasado. De verdad, miles de gracias a todos ustedes. Nuestra cuenta de correo es ludwig.bs@gmail.com. En Twitter estamos como @wyentertainment y en Facebook nos encontrarán como Egbert Peret. El día de hoy vamos a platicar de la institución más salvaje, sanguinaria, represiva, autoritaria, cínica e hipócrita que ha existido. No estoy hablando del Partido Revolucionario Institucional. Esta institución ha asesinado a muchas más personas que el PRI en sus más de 70 años de gobierno. La institución de la que hablamos se ha mantenido en el poder por siglos y siglos y siglos. Lo más grave es que esta institución ha cometido todas sus atrocidades con el estandarte de la divinidad, con la supuesta aprobación de Dios. Estoy hablando de la corrupta y sanguinaria Iglesia Católica. Antes de comenzar, quiero aclarar que todo lo que diremos en este podcast es la postura de Why Entertainment. No queremos ofender a nadie, pero hablaremos de datos históricos que ustedes mismos pueden confirmar si así lo desean. En este podcast no hablaremos de las creencias católicas ni de sus obscenas riquezas, puesto que para eso tendríamos que dedicar una temporada completa. Lo que vamos a comentar aquí es historia, sucesos reales ocurridos en diferentes lugares y épocas en el mundo. Aclarado esto, comenzamos. Ciertamente nuestro país es mayormente católico, y aunque muchas personas conocen algo de la historia de la Iglesia, la verdad es que la gran mayoría solo la conoce superficialmente. Desde que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, presidido por Constantino, el catolicismo fue expandiéndose en la medida que avanzaba el ejército del emperador. Siendo en ese tiempo el ejército más poderoso del mundo, es natural que el catolicismo llegara a casi todo el planeta. No es de extrañar que, siguiendo ese patrón, los españoles hayan cristianizado América en la medida que la sometían. Pero no nos adelantemos. La Inquisición Española, o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencias sobre cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir en España ni en sus territorios dependientes libertad de cultos, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España. Esta macabra institución duró hasta el siglo XIX y estuvo bajo el control directo de la monarquía, ya que los reyes la concibieron para ser un instrumento del Estado que, a través de la cohesión y unidad religiosa, fomentara la unidad sociocultural y la existencia de una población que fuera mucho más dócil y controlable. Sin embargo, bajo la Inquisición española, miles de personas fueron torturadas bajo inescrupulosos métodos en que prácticamente se les forzaba a admitir la herejía, fuesen o no culpables, e inclusive algunos de esos torturados terminaron en la hoguera, quemados públicamente en los llamados autos de fe. Con el argumento de combatir la herejía y con el beneplácito del rey, la Iglesia Católica ejecutó sentencia de muerte sobre personas, en muchos casos inocentes de los cargos imputados, de las maneras más cruentas e inhumanas que se puede imaginar. Intentaban mantener al pueblo unido bajo la misma corriente de pensamiento, atentando de esta manera con la libertad de expresión. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII contra los musulmanes, esclavos paganos, judíos, los cristianos ortodoxos, griegos y rusos, los mongoles, los cátaros, husitas, valdenses y principalmente a los enemigos políticos de los papas, para la reconquista de la Tierra Santa. Básicamente fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararan con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos, una vez conquistado Jerusalén, abusaban sin piedad.
Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación musulmana. El origen de la palabra remonta a la cruz hecha de tela y usada como insignia en la ropa interior de los que tomaron parte en esas iniciativas. Las personas que peleaban en nombre de Dios y la Iglesia eran personas a las cuales se les había prometido la indulgencia de ciertos pecados a cambio de su servicio. El verdadero fin de las cruzadas era económico. No se sabe exactamente cuántas muertes ha habido en las cruzadas, pero los historiadores han llegado a la conclusión de que aproximadamente serían unos 22 millones de muertes entre todas estas guerras organizadas por la Iglesia. Posterior al viaje de Colón, los reinos de España y Portugal reclamaron para sí el Nuevo Mundo. Sin embargo, al no lograr un acuerdo, decidieron recurrir a la máxima autoridad eclesiástica, el Papa Alejandro VI, quien repartió las nuevas tierras entre ambos reinos con la condición de que enviaran misioneros para convertir a los nativos. Al avanzar la conquista, la corona española buscó la manera de justificar los actos de los expedicionarios. Afirmó que el Papa les había dado aquellas tierras en el nombre de Dios, por lo que podían esclavizar a los indígenas o hacer lo que quisieran con ellos y sus bienes. Además, el Reino de España redactó un acta que informaba a los nativos de la decisión papal y les exigía que aceptaran el cristianismo y se sometieran a su autoridad. Si se negaban, se sentían con el derecho de librar una guerra justa contra ellos en el nombre de Dios. Fue de esa manera como surgió el requerimiento, un acta usada durante la conquista y que se leía en voz alta a los nativos en idiomas desconocidos para ellos, como el español o el latín, por lo que no entendían una sola palabra. Parte de aquel macabro documento decía lo siguiente: y si así no lo hicieseis, con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus majestades, y tomaremos vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y os tomaremos vuestros bienes y os haremos todos los males y daños que pudiéramos. Las muertes y daños que de ellos exigiesen, sea a vuestra culpa y no de sus majestades ni nuestra. Este infame ultimátum fue redactado para acallar la conciencia de la corona española y justificar la conquista de las nuevas tierras. Aunque los nativos no entendían el idioma, los conquistadores les leían el acta, ya fuera desde barco o en tierra, antes de atacarlos. A veces se leía ante las chozas vacías de los nativos que habían huido aterrados. El conquistador Pedro de Valdivia informó, después de asesinar en 1550 a unos 2000 indígenas mapuches, que había mandado cortar las manos y las narices de unos 200 sobrevivientes de aquella masacre a manera de castigo por no acceder a las peticiones registradas en el requerimiento. En nuestro país, la conquista fue uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, puesto que los indígenas no solo se enfrentaron a la maldad y avaricia de los conquistadores, sino que tuvieron que mirar con impotencia cómo sus templos, sus creencias y sus derechos eran pisoteados por los misioneros que a base de violencia y tortura impusieron a nuestros ancestros la religión católica. Aunque la Iglesia Católica se ha querido desmarcar fuertemente del nazismo, no podemos cerrar los ojos a la historia y ver qué fue lo que realmente ocurrió en esos funestos años. Al empezar la escalada nazi, se puso en práctica un pacto entre el partido nazi y la Iglesia Católica, en la cual la mayoría de la Iglesia colaboró con su silencio y el nazismo dejaría a la Iglesia sobrevivir, al menos por esos años. Este pacto fue conocido como Concordato. El concordato hecho entre el Vaticano y Hitler era para acordar que la Iglesia no se iba a entrometer de manera oficial en la política nazi y de ningún país ocupado por ellos. A cambio, Hitler desistiría de formar una religión propia. Además, también evitaban que los nazis tomaran a los católicos como enemigos. El 20 de abril de 1939, el nuncio papal en Berlín celebra el cumpleaños de Hitler. Las celebraciones iniciadas por el Papa Pío XII se transformaron en una tradición. Cada 20 de abril, el cardenal Bertram de Berlín enviaba sus más calurosas felicitaciones al Führer en nombre de los obispos y las diócesis de Alemania, con las fervientes plegarias que los católicos de Alemania envían al cielo desde sus altares. La adopción de la svástica como emblema nazi posiblemente tiene su origen en las suásticas que adornaban los portales del monasterio de Lambach, donde Hitler había sido miembro del coro en su niñez. En la historia reciente han salido a la luz innumerables casos de abuso de menores por parte de sacerdotes católicos. Uno de los más escandalosos, el padre Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo, uno de los depredadores de niños más conocidos de la actualidad. Maciel argumentaba que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviar, que se necesitaba una muestra de semen para un examen y un ayudante para extraérselo.
Argumentos increíbles y ridículos para un adulto pensante, pero que fácilmente enganchan a un niño o a un adolescente que confía en el padre y le confiere autoridad moral. Yo fui víctima de Marcial Maciel y además te quiero decir algo. Marcial Maciel era mi tío. Yo fui víctima de él en todos los sentidos, no solo en el aspecto sexual. Yo tuve mucho miedo, no creas. Acuérdate que Maciel estuvo involucrado con la mafia y también el Vaticano, que es lavador de dinero. Siguen viviendo de la sangre del tercer mundo con ese cinismo que los hace hablar de Cristo cuando precisamente lo están apuñalando. Sin embargo, este no es el único caso de sacerdotes que violan niños. Muchos se han hecho públicos, otros continúan en el anonimato, pero son una muestra de lo que representa una institución tan poderosa, ambiciosa, sangrienta y repugnante como la Iglesia Católica. Como mencioné al principio de este podcast, estoy consciente de que algunas personas se pueden ofender, pero la ofensa no viene de este humilde servidor. La ofensa no viene de la historia. La ofensa viene de la Iglesia misma, que en el nombre de Dios ha invadido, saqueado, violado, torturado y asesinado a miles de personas a lo largo de su historia. Desde el Imperio Romano, las Cruzadas, la Inquisición, la Conquista, la Alemania nazi y otros episodios más, la Santa Iglesia está manchada de sangre. Ante la situación de nuestro país, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Con quién está? ¿Con sus fieles, que lo siguen ciegamente? ¿O con los políticos con quienes hacen negocios jugosos? Cada vez que el Papa visita México, el gobierno gasta varios millones de pesos para recibirlo. ¿Por qué no pide el Papa que ese dinero se use para quienes lo necesitan? Casi 80 millones de mexicanos. ¿No es la Iglesia una de las principales promotoras del voto durante los procesos electorales? ¿Será que la Iglesia realmente desconoce el mecanismo usado en nuestra democracia? Invito a la Iglesia Católica, esa misma que se ha pronunciado contra la inseguridad, esa misma que no tiene empacho en manifestar su opinión respecto a asuntos electorales, esa misma que condena la violencia, a que muestre su verdadero rostro, que deje de ocultarse detrás de una máscara de bondad hipócrita. Pero la postura de la Iglesia está más que obvia. Ella está con los poderosos. Como prueba, tenemos la campaña de cristianización ridícula que promueve mediante los dos monstruos mediáticos que trabajan para el gobierno. ¿En serio creen que no tienen ninguna relación? Que Dios esté con ustedes. Este podcast es presentado por Y Entertainment.